Queridos hermanos, en Cristo les saludo, en el amor del Señor, les saludo en el nombre de Jesús. Hoy quiero compartir un tema que he estado estudiando con ustedes y que es el versículo 6 del capítulo 5 de Mateos, parte del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Después de haber concluido parte de este estudio, de este pequeño estudio, y terminar de escribir mis apuntes, estructurar un poco mi tema, me surgieron las siguientes preguntas, sacando como un resumen, y son las siguientes. ¿De qué está hablando el texto bíblico en Mateos versículo 6, capítulo 5? ¿De algo natural o de algo espiritual? ¿Se come o se bebe la justicia? No, no es natural, porque es necesario ser convencido por el Espíritu Santo de juicio, de justicia y de pecado. Este es el punto de partida, la justicia para salvación. Entonces son bendecidos por Dios quienes tienen hambre de comer de su palabra y tienen sed de agua de su espíritu, porque ellos comprenderán y vivirán en su justicia. Si pudiéramos traducir interpretativamente el versículo 6 del capítulo 5 de Mateo, esta sería más o menos una conclusión interpretativa. Entonces, ¿quiénes son bendecidos? Son bendecidos por Dios quienes tienen hambre de comer de su palabra y tienen sed de agua de su espíritu, porque ellos comprenderán y vivirán en su justicia. Antes de comenzar a desarrollar el tema, quisiera exponerle el punto de partida desde el cual yo hago mi estudio. He estado reflexionando y meditando en esto, y he concluido que es necesario que cuando estudiamos algún tema o exponemos algún tema, expongamos también el punto de partida, desde donde nosotros vamos a enfocar el estudio y el análisis, la interpretación de una temática X. Desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento, vamos a considerar toda la escritura. Desde mi punto de vista, en este último tiempo, quisiera comenzar exponiéndoles que para este estudio mi motivación ha sido la palabra que está en segunda de Timoteos 3, 16 y 17, que se la voy a leer. Es un versículo muy conocido acerca de la escritura, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. De acuerdo a este versículo, toda la escritura nos es útil a nosotros para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, la escritura es inspirada por Dios y nos es útil a nosotros para todas estas cosas que nos expone aquí la palabra. Así que este es el principio, el punto de partida desde el cual yo voy a posicionar mi estudio y el análisis interpretativo acerca del versículo 6 del capítulo 5 de Mateo, parte del Sermón del Monte. Algunas versiones dicen bienaventurado, otras dicen Dios bendice. Yo tengo 4 versiones aquí y bueno, la NBI y la Pechita, la traducción Pechita,
dicen o comienzan el versículo con dichosos, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Ambas comienzan con la palabra dichosos. Y también tengo aquí la traducción en lenguaje actual y la nueva traducción viviente. Y también ambas coinciden en su enunciado de Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo, dice la traducción en lenguaje actual. Entonces, dichosos, Dios bendice, vamos a utilizar aquí el enunciado de Dios bendice para el efecto de este estudio, que es lo más comprensible para nosotros, pero es algo bueno, ¿cierto? Denota algo positivo, algo que viene de parte de Dios para nosotros, como algo bueno para nuestra vida. Dios bendice. Dios bendice a los que desean la justicia. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa que alguno de nosotros tenga hambre? ¿En qué nos lleva a pensar al solamente mencionar esta palabra? Nos lleva a pensar en lo más natural, nos lleva a pensar en comida. Tenemos hambre, tenemos la necesidad de comer. Y vamos a ver algunos versículos que nos van a ir dando luces acerca de a qué hace referencia la Biblia cuando se enfoca en el hambre. Deuteronomios 8:3 dice lo siguiente. Deuteronomios 8:3. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, por lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Qué hizo el Señor aquí con su pueblo? ¿Qué hizo Dios? Les restó la comida natural para darles una comida sobrenatural. En principio, lo más tangible fue el maná que vino del cielo, ¿cierto? Una comida sobrenatural. Pero este versículo no termina ahí. Te humilló y te hizo pasar hambre. Le restó la comida. Dice, pero luego te alimentó con maná, ¿cierto? Comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó, hizo esto para enseñarla a sus hijos, para enseñar a su pueblo. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, de la boca del Señor. Por lo tanto, aquí el, el, el hambre relacionada a la comida y relacionado a la palabra de Dios, a lo que sale de la boca de Dios. Éxodo 34:8. Vamos a leer unos versículos del Antiguo Testamento y luego vamos a irnos al Nuevo Testamento. Éxodo 34:28. Éxodo 34:28 dice lo siguiente.
Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Nuevamente, aquí hay un restar de la comida natural y Dios, ¿qué le dio Dios a Moisés? Le dio palabra. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. El restar de la comida física. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que Dios le había dado. La palabra que salió de la boca de Dios y quedó registrada en las tablas de la ley y que nosotros hoy día también podemos escuchar. Vamos a ir a Mateos 4:4. En Mateo 4:4 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Citando lo que ya se había dicho, ¿cierto?, en Deuteronomio. Todos sabemos que en qué contexto está esta escritura. Jesús respondiendo ante la tentación que Satanás le estaba presentando cuando él estaba en tiempo de ayuno, cuando él había restado el alimento natural y estaba, ¿cierto?, en este ayuno que el Espíritu Santo lo había llevado al desierto para que hiciera este ayuno. Entonces le quiso venir a tentar con que convirtiera las piedras en pan físico y él le responde con la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuchar, ¿cierto?, la palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, bíblicamente, el hambre, la comida, está relacionada, de acuerdo a estos versículos, con la palabra que sale de la boca de Dios, como un alimento espiritual. Y la similitud en todo esto es, cierto, el restar de la comida natural para proporcionar al hombre la comida espiritual, que es la palabra que sale de la boca de Dios. Bien, vamos a ir a la otra palabra que sale en este versículo 6 del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados o bendecidos son, Dios bendice a los que tienen hambre y sed. Hambre y sed. ¿Con qué relacionamos la sed? La sed lo relacionamos con el agua. Lo más básico en cuanto a relación es el agua. Hoy día, bueno, hay diferentes tipos de bebestibles líquidos, ¿cierto? Las bebidas, los jugos, pero lo más básico es el agua. Vamos a ver también unos versículos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento. Acuérdense que el principio del punto de partida para este estudio es segunda de Timoteos 3, 16, 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos y para instruirnos, para todo lo que se detalla en esos versículos 16 y 17. Por tanto, vamos a estar leyendo versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Salmo 42, 2 dice lo siguiente. Salmo 42,
Salmo 42, 2, versículo 2. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Este es un salmo de los hijos de Coré. Dice, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? La sed está relacionada aquí en este versículo, de acuerdo a este versículo, con estar en la presencia de Dios. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Recordemos que ellos para estar con Dios tenían que ir al templo. Hoy día para nosotros es un poco diferente porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y la presencia de Dios está siempre con nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos doblar nuestras rodillas e ir a la presencia de Dios en cualquier momento. Salmo 63, 1. Salmo 63, 1 dice lo siguiente. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Este es un salmo de David. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. La necesidad de el rey David, ¿cierto? De estar en la presencia de Dios. Dice, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Él se sentía seco sin estar en la presencia de su Dios. Isaías 55:1. Isaías 55, versículo 1, dice lo siguiente. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer. Los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. El título que lleva aquí dice invitación a los sedientos. Más después vamos a profundizar un poco más en este versículo. Y nos vamos a ir ahora a Juan 4, 13 y 14. Nos vamos al Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice lo siguiente. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Sabemos que aquí está en el contexto de nuestro Señor Jesucristo hablando con la samaritana en el pozo y todo el relato que se da acerca del agua física y la respuesta que él le da, ¿cierto? Y le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, del agua física, del agua natural, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Más después vamos a profundizar un poco en estos versículos, pero por ahora lo que me interesa es que ir haciendo esta relación. Dios bendice a que tienen hambre y sed de justicia, ¿cierto? Dijimos que el hambre estaba relacionada con la comida, pero no con la, bíblicamente, pero no con la comida natural, sino con la comida
espiritual que es la palabra que sale de la boca de Dios. Y la sed está relacionada con el agua. Aquí vamos viendo a través de estos versículos que la sed está relacionada con el agua, y vamos a ver posteriormente que va haciendo referencia al Espíritu Santo. Como en relación a la comida hacía referencia la Biblia a la palabra que sale de la boca de Dios, respecto del agua hace referencia al Espíritu Santo. Lo vamos a ver en unos versículos posteriores que vamos a ir viendo del Evangelio de Juan. ¿Con qué se relaciona el Espíritu Santo en el principio en Génesis? Y esto no es algo del Antiguo, o sea, solamente del Nuevo Testamento, esta relación, sino es una relación que se hace desde el principio. En Génesis 1:2 se relaciona con el agua, el Espíritu Santo se relaciona con el agua. Dice, cierto, en el versículo de Génesis 1:2, que la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo en un principio, en un inicio? Iba y venía sobre la superficie de las aguas. Ese era el lugar donde permanecía el Espíritu Santo. Entonces, para hacer un resumen interpretativo de esto poquito que hemos ido viendo acerca de del inicio de este versículo. ¿A quiénes bendice Dios? A los que tienen hambre de comer palabra y tienen sed de agua de su espíritu. A esas personas bendice Dios. Desde Génesis 3 en adelante, cuando el hombre y la mujer pecaron, hay un antes y un después. Antes tenía vida y después muerte espiritual. ¿Cuál fue su pecado? La desobediencia a lo que yo llamo una señal prohibitiva de Dios. Pasar el semáforo en rojo. Y la consecuencia que les había sido advertida era la muerte. Con ello vino la provisión de Dios ante la necesidad de vida del hombre y la mujer. ¿Cuál fue la provisión de Dios? Una promesa que encontramos en Génesis 3:15. Esa fue la provisión de Dios ante la muerte del hombre y la mujer a causa del pecado. ¿Cuál es el contenido de esa promesa? Una persona, un descendiente de una mujer, que a medida que avanzamos en la Biblia, vamos encontrando más revelación, más conocimiento de esta persona, de este descendiente de una mujer que vendría a justificar a este hombre y a esta mujer de Génesis 3, a este hombre y a esta mujer, que la consecuencia de pasar esa señal prohibitiva de Dios, ese semáforo en rojo, de no comer de ese árbol que Dios le había dicho, ¿cierto? Fue la muerte. Promesa que se concreta en el inicio de los evangelios Mateo, Marco, Lucas y Juan. Con el conocimiento de nuestro Señor Jesús y el desarrollo de su ministerio, en Juan 6:35, Juan 7 del 37 al 39. Aquí vamos a leer estos versículos que ya le venía anunciando de Juan 6:35, que dice lo siguiente. Dice:
Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. El cumplimiento de la promesa en el desarrollo del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Juan 7, 37 y 39. Juan 7, 37 y 39 dice lo siguiente. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán los ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. ¿Qué era lo que decíamos anteriormente? Que el agua estaba relacionada con el Espíritu Santo, es decir, la bendición de Dios de saciar la sed se relaciona con el Espíritu de Dios y el acercarnos nosotros por medio de ese Espíritu a nuestro Dios. Aquí avanzamos hacia el concepto de justicia. Según John Stott, plantea que la justicia en la Biblia tiene por lo menos tres aspectos, uno legal, uno moral y uno social. Hasta aquí vamos a quedar con esta primera parte y vamos a continuar para desarrollar el concepto de justicia en la segunda parte del desarrollo de este tema. No se pierdan, concéntrense en lo último que expusimos, que desde este punto ya avanzamos hacia el concepto de justicia. Estuvimos desarrollando que Dios bendice a quienes tienen hambre y sed, y ahora vamos a ir a desarrollar el concepto de justicia.